el esófago. En este caso, el esófago tenía un epitelio. ¿Se acuerdan cuál era el epitelio del esófago? ¿Cuál era el epitelio del esófago? Por el esófago pasaba comida, ¿verdad? Y dependiendo de la cantidad que comiéramos, va a pasar más y más comida. Por lo tanto, debe ser un epitelio que se encargue o que sirva para protegerse del roce o de la fricción constante. ¿Cuál epitelio podría ser entonces? Plano, estratificado, no queratinizado. ¿Ya? Los que son resistentes al roce, como la cavidad oral y el esófago, van a ser epitelios planos, estratificados, no queratinizados. Después llegamos al estómago, del estómago hasta el recto vamos a tener un epitelio cilíndrico simple con microviosidades y hasta que salga todo lo que tenga que salir, ¿verdad? Pero para que esa comida o alimento que nosotros o que los animales están digiriendo deben ser procesados o modificados con ciertos elementos o sustancias, como por ejemplo enzimas o emulsionantes o saliva para hacerlo incluso más viscoso y que tenga un paso más fácil. Por lo tanto, los anexos de los que vamos a ver hoy son estas estructuras que van a secretar o producir algún contenido que va a permitir que la digestión sea mucho mejor. Y considerando lo mismo, lo que es las funciones de estos anexos va a ser obviamente digestión y absorción. Va a ayudar a digerir y absorber mejor los nutrientes y eliminar mejor los desechos. Y al igual que la vez anterior, mantener la homeostasis. ¿Se acuerdan qué era homeostasis? Equilibrio, ¿verdad? Los órganos y estructuras que vamos a ver en esta clase son los siguientes: páncreas, hígado, vesícula biliar, apéndice y glándulas salivales. Todo esto ya lo hemos visto, excepto el hígado, lo hemos visto ya de cierta manera. Vimos otro tipo de tejidos que podían estar o que incluían estos tejidos. ¿Ya? Por ejemplo, las glándulas salivales, ya vimos las glándulas salivales, ¿se acuerdan? ¿Qué tipo de glándulas eran las glándulas salivales? ¿Endocrinas o exocrinas? Exocrinas. Y habían tres tipos de secreción que tenían estas glándulas salivales. ¿Cuáles eran? Mucosa, serosa y mixta. Dentro de la mixta, que tenía una estructura específica, única y exclusiva, que era la demiluna. Del páncreas vimos la porción endocrina y exocrina. En la vesícula biliar vimos epitelio, que lo vamos a recordar bien simple. El apéndice lo vimos como tejido linfático en el sistema linfoide. Ya, por lo tanto, estas estructuras ya las conocemos. Va a ser mucho más simple poder reconocerlas. Pero, van a haber ciertos esquemas que demuestran cómo están compuestas estas estructuras, que son las que ustedes deben aprenderse para el solemne, porque puede que aparezcan algunos de estos esquemas en el solemne. Por lo tanto, la primera estructura que vamos a analizar como una glándula anexa van a ser las glándulas salivales. Y si bien ya sabemos que estas glándulas salivales son exocrinas y que tienen esos tres tipos de secreción, ahora vamos a aprender un poquito más profundo en cuanto al contenido de esta. Por ejemplo, vamos a nombrar que estas glándulas salivales pueden ser tres: la parótida, la submandibular y la sublingual, siendo la parótida la más serosa de todas. La parótida es muy serosa. La submandibular va a ser mixta y la sublingual va a ser muy mucosa. Sin embargo, no quiere decir que la parótida no tenga ácidos mucosos, ni que la sublingual no tenga o carezca de porciones serosas. ¿Se acuerdan de esta imagen? Ese artefacto de ahí, ¿lo recuerdan? Que parecía glóbulo rojo, pero que no era glóbulo rojo. Esa es la imagen del certamen 1, ¿ya? Cada vuelta así. ¿Cómo se llamaba esto de acá? Que tiene un epitelio cúbico simple. Parece cilíndrico, pero es cúbico. Excretómero o conducto excretor, ¿verdad? Muy bien. Esta porción de acá,
o estructuras de acá, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se organizan esas células cúbicas que producen el contenido? En acinos mucosos, de hecho mixtos. ¿Por qué son mixtos? Porque tienen una demiluna adosada al costado, ¿verdad? Y esto de acá, ¿se acuerdan cómo se llamaba? En el certamen 1 nosotros le pusimos vaso sanguíneo, porque era lo único que conocíamos, que lo que tenía sangre adentro o glóbulos blancos adentro iban a ser vasos sanguíneos. Sin embargo, ahora que ya vimos el sistema circulatorio, sabemos que este vaso sanguíneo tiene un nombre especial. ¿Cuál es el nombre especial de este vaso sanguíneo? No es ni arteria ni vena. Tampoco es capilar. Es una vénula. Es una vena de calibre pequeño, pero no así capilar. ¿Por qué creen ustedes que esta glándula sublingual va a tener un carácter, o debe tener un carácter seroso en su secreción? ¿Dónde se encuentran estas glándulas salivales? En la boca, ¿verdad? En la primera parte del tubo digestivo. Por lo tanto, lo que va a haber ahí va a ser saliva, obviamente, pero debe haber otra cosa. Y si ustedes recuerdan, hay una enzima que se llama amilasa salival, que esa amilasa salival lo que permite es degradar mejor el alimento para que sea digerido más fácil. Por lo tanto, este moco o saliva que producen las glándulas sublinguales, en su porción de la demiluna, van a secretar o producir enzimas. Por eso el moco de la glándula sublingual tiene un carácter seroso, que es enzimático proveniente de la amilasa salival. ¿Cómo se llama la parte funcional de las glándulas? La zona funcional. La funcional se llama parénquima y la de soporte es el estroma. La glándula sublingual, el estroma, es muscular. ¿Por qué es muscular el estroma de la glándula sublingual? Porque la lengua es muscular, ¿verdad? Por eso. El páncreas era una glándula que tenía una característica especial. ¿Cuál era esa característica especial del páncreas? ¿Se acuerdan? Que era mixta, era un órgano mixto de una secreción mixta que tiene una porción exocrina y una porción endocrina. Nosotros llamábamos a los conductos que estaban presentes en la porción exocrina del páncreas como conductos excretores. Sin embargo, ahora si logramos observar un conducto en una estructura pancreática, no se va a llamar conducto excretor. O sea, sí, eso va a ser como la categoría, pero lo llamaremos ducto pancreático. Ducto pancreático. Por lo tanto, esas estructuras que antes las llamábamos conductos excretores, que son tubulares o circulares con un epitelio cúbico simple, van a ser llamadas ductos pancreáticos, siempre y cuando se encuentren en el páncreas. Si vemos un conducto excretor que se encuentra en la glándula salival, no se va a llamar ducto pancreático. Esta porción serosa y exocrina que contiene al ducto pancreático tiene una porción de adenómeros. ¿Se acuerdan que la porción que generaba la secreción y la mandaba hacia el ducto excretor eran los adenómeros? Y estos adenómeros son el parénquima. Y los adenómeros de esta glándula pancreática son acinos serosos. Y eso nos va a decir entonces que tenemos un tipo de contenido que va a ser liberado al exterior, no a la vía sanguínea, y que va a tener un carácter especial. ¿Por qué entonces este contenido, creen ustedes, que estamos hablando del sistema digestivo, va a ser liberado al sistema o al exterior y no así a la vía sanguínea?
¿qué podría eliminarse en el páncreas o sustancias podrían estar en el páncreas para ayudar a digerir o al metabolismo? Al páncreas exocrino. ¿Cómo se llama la unión del páncreas al intestino delgado? ¿Se acuerdan? ¿Leonato? ¿Han escuchado hablar del colédoco? ¿Sí? ¿Y dónde está el colédoco? Entre el estómago, el páncreas y el intestino delgado. Es un tubo que se encarga de liberar todo el contenido que es producido por la porción exocrina del páncreas hacia el duodeno. Y eso es porque ahí se van a eliminar o utilizar las enzimas que son producidas por la porción exocrina del páncreas. Por lo tanto, los acinos serosos del páncreas producen enzimas como pepsina, amilasa, tripsina, muchas enzimas que son de carácter hidrolíticas, que van a romper cosas. Entonces, así se compone la porción exocrina de los ductos pancreáticos y los acinos pancreáticos que liberan o secretan enzimas. Pero el páncreas tiene otra porción, una porción endocrina, y que se encuentra dentro del mismo tejido. ¿Cómo se llama esa porción endocrina del páncreas? Se llaman islotes de algo. El nombre es complicado. Islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans entonces son estructuras redondeadas o circulares o esféricas que se encuentran en el páncreas, que son la porción endocrina. Si son células endocrinas entonces, ¿cómo es la organización de estas células en el islote pancreático? ¿Cómo se organizan esas células endocrinas en el islote de Langerhans? ¿En folículos o en trabéculas? Trabéculas. Los folículos son pelotitas, globitos, como el folículo tiroideo. De hecho, creo que solo folículos tiroideos es la única organización de células endocrinas. Todo lo demás va a ser trabécula, ¿ya? Y los islotes de Langerhans son trabéculas, porque tienen abundantes vasos sanguíneos entre estas trabéculas. ¿Por qué hay muchos vasos sanguíneos al interior de este islote de Langerhans o entre las trabéculas? Porque es endocrino, ¿verdad? Por lo tanto, el contenido que ellos producen o que se produce ahí dentro del islote de Langerhans va a ser un contenido que va a ser liberado directamente a la vía sanguínea. Y eso es porque la porción endocrina no va a producir enzimas que degradan, sino que va a producir hormonas. Hormonas como la insulina y el glucagón. Cuando comienza a liberarse el glucagón y se va a la vía sanguínea y llega al hígado, ocurre algo. ¿Cómo se llama ese proceso en bioquímica? El glucagón rompe el glucógeno, ¿verdad? O hace que se rompa el glucógeno. ¿Cómo se va a llamar entonces? Glucógeno. Si fuese génesis, sería al revés, sería para almacenar. Glucógeno lisis. Glucogenolisis. Se está rompiendo el glucógeno. Lisis. Se lisa el glucógeno. Así se libera la glucosa. Bioquímica, chiquillos, ¿quieren el certamen del viernes o no? Ah, les queda caleta. Ya. ¿Sí? Ya. El glucógeno entonces va a romper el glucagón va a romper el glucógeno como con la glucogenolisis. Glucogenolisis. Y la insulina, bueno, va a hacer otra función, pero son hormonas que van a controlar o regular procesos fisiológicos. Cuca, ¿está bien? Carlos, ahí, no se mueva tanto. Oye, hay otra estructura en este páncreas que no lo hemos nombrado y que son estas rayitas o líneas de acá. ¿Cómo se llama? Ah, no, esa no, esta de acá sí. ¿Cómo se llamará esa rayita o línea de ahí?
Esto es una trabécula, pero una trabécula de tejido conectivo. Las trabéculas del tejido conectivo son invaginaciones del tejido conectivo de la cápsula o que rodea al órgano para que de esa forma vasos sanguíneos y nervios logren llegar a zonas más profundas del órgano o tejido. Hígado. Hígado. El hígado tiene una estructura o una unidad funcional que se llama lobulillo hepático. Y este lobulillo hepático tiene una morfología hexagonal. ¿Cómo se llamarán las células que conforman este lobulillo hepático? Si las células que formaban el hueso eran osteocitos, las del músculo eran miocitos, ¿cómo se llamarán las del hígado? Hepatocitos, ¿verdad? Muy bien. Por lo tanto, las células que conforman el lobulillo hepático van a ser los hepatocitos. Y estos hepatocitos se organizan en hileras que desencadenan en esta zona o circulito central, que es la vena central hepática o vena hepática central. Cada uno de estos puntitos es un hepatocito, ¿ya? Y estos hepatocitos tienen múltiples funciones. Entre ellas está la producción de bilis, la producción de proteínas, la desintoxicación, eliminación de fármacos o metabolización de estos. Y esos 4. Hay muchos más, pero esos 4 son suficientes. Estos hepatocitos, entonces, en la forma que ellos se convergen hacia el centro, se llama, o el proceso se llama anastomosis. ¿Se acuerdan cuando dijimos anastomosis anteriormente? ¿No? En el sistema circulatorio vimos la anastomosis arteriovenosa. Y eso significaba que los capilares que venían de la sangre venosa y los capilares que venían de la sangre arterial se fusionaban y formaban esta anastomosis arteriovenosa. Lo que ocurre acá con los hepatocitos es que ellos se anastomosan y forman estructuras trabeculares. Que entre medio de estas trabéculas de hepatocitos se forman los sinusoides hepáticos, que están acá. Sinusoides hepáticos. Estos sinusoides hepáticos son estructuras como canales por donde viaja la bilis. Y llegan a la vena central sinusoidal. ¿Se acuerdan cómo se llamaban los 3 tipos de endotelio que habían? Habían 3. Uno que era muy cerrado y especial para la barrera hematoencefálica, que no permitía el paso de nada, que era el endotelio continuo. Teníamos el endotelio fenestrado, que era el más utilizado en todos los órganos o tejidos, y teníamos el endotelio sinusoidal. En este caso, el hígado presenta este endotelio. De hecho, si se ven ahí en esa imagen o en el esquema, la vena central tiene poros, y es debido a los sinusoides. ¿Ya? Y eso es porque las moléculas de los fármacos que vienen acá deben atravesar y lograr entrar. Otra cosa. En el hígado, si ustedes se fijan, a los costados o en las aristas del hexágono, hay 3 conductos. Esa es la tríada hepática. La tríada hepática se conforma de un conducto biliar y una vena y una arteria hepática. O vena porta y arteria hepática. ¿Cuál de estas estructuras de ahí sería la tríada hepática? ¿La de arriba, la del medio o la de abajo? ¿Cuál creen ustedes? ¿La de arriba, la del medio o la de abajo? La tríada es la del medio. La de arriba y la de abajo son las venas centrales. Y esta zona de acá es donde convergen 2 aristas del globulillo de arriba y del de abajo. ¿Ya? Esto de acá son el conducto biliar, la arteria y la vena hepática. Estos lobulillos están separados por tejido conectivo denso.
Vesícula biliar. La vesícula es un accesorio que se encuentra, ¿dónde? ¿Dónde se encuentra la vesícula, saben ustedes? Adosada al hígado, ¿verdad? Y desconozco, pero me imagino que sí, pero se encuentra adosada al hígado. Y esta vesícula, a diferencia, o como yo creía que la vesícula biliar se encargaba de producir la bilis, y no es así. La vesícula biliar lo único que hace es almacenar y concentrar la bilis. Por eso, para la gente que le sacan la vesícula, que no tiene vesícula, ellos van a seguir emulsionando las grasas con bilis, pero no una bilis concentrada ni almacenada, sino que la bilis que está recién producida por los hepatocitos. ¿Ya? Por eso uno puede vivir sin problemas sin la vesícula. Es asquerosa. ¿Han tenido la oportunidad de ver alguna vesícula? Asqueroso. Asqueroso. Moco verde, brillante, con cálculos a veces, pero en los animales no creo que tengan cálculos. Pero es rarísimo. Cuando yo fui a hacer mi internado a Santiago, al Hospital de Salvador, allá llegaban muchas vesículas. Y los médicos, para no hacer las vesículas, los mandaban a los estudiantes, porque era como... era súper rancio. Y sacar las perlas que se formaban adentro de cristales. Pero bueno, por lo tanto, si la vesícula tiene una función de almacenamiento y concentración, ¿cómo creen que va a ser el epitelio que conforma la mucosa de esta vesícula? Cilíndrico, ¿verdad? Porque va a absorber. Y además de eso, además de ser cilíndrico, va a tener una especialización. Microvellosidades, ¿verdad? Y con todo el sentido. Si es un epitelio que necesita absorber la mayor cantidad de agua para poder concentrar la bilis, va a necesitar aumentar la superficie de absorción. Y eso lo hace a través de las microvellosidades. Entonces, esta vesícula va a tener una mucosa, una submucosa muy delgadita, una muscular, y va a tener una serosa o una adventicia, la vesícula biliar. ¿Serosa o adventicia? Serosa. Fuese serosa, si es que se llamaría serosa si es que estuviese intraperitoneal. Pero la vesícula está retroperitoneal, por lo tanto va a ser adventicia. Todo lo que se encuentra retroperitoneal o va a ser adventicia. Por otra parte, tenemos un tejido que es desconocido, ¿verdad? El apéndice. O sea, no es desconocido, pero se cree que no tiene ninguna función. Sin embargo, últimamente, o en los últimos años, se ha demostrado que cumple ciertas funciones no críticas, pero que sí cumple. Y en ese sentido, el apéndice es una estructura que se anexa al tubo digestivo, que posee abundantes folículos linfoides en su mucosa. ¡Salud! Esos folículos linfoides van a abarcar mucho espacio de la mucosa. Y si ustedes se fijan en la imagen, toda esta pelota morada, llena de puntitos en su interior, va a ser un MALT. M-A-L-T. Un tejido linfoide asociado a la mucosa. Mucosa. Porque está en la capa mucosa. ¿Ya? Y este MALT, ¿se acuerdan que iba a haber adentro de este MALT? ¿Qué son estas células de los puntitos negros? Son linfocitos. Linfocitos que tienen memoria, que están ahí atentos ante cualquier cosa que logre llegar ahí. Pero en este caso, estos folículos linfoides asociados al apéndice tienen otra función, o una supuesta función. Y esta supuesta función, o lo que se ha demostrado, es que el apéndice logra tener una participación en la regulación de la microbiota. Participa en la regulación de la microbiota. No así la regula, no la regula, pero sí participa en la regulación. ¿Qué es la microbiota? La microbiota antiguamente se llamaba flora bacteriana y ya no se llama flora bacteriana. Por lo tanto, esto es
la población residente o comensal de bacterias que se encuentran alojadas en el tubo digestivo. ¿Y por qué es necesario? Porque estas bacterias, si bien son comensales, o sea, no hacen nada en estado fisiológico sano, cuando se encuentra el animal inmunodeprimido por alguna patología o ciclo hormonal, cualquiera de esas cosas puede bajar las defensas y hacer que estas bacterias comensales se vuelvan patológicas, ¿ya? Por eso es necesario que siempre hayan folículos linfoides asociados a todo el tubo digestivo, en especial en el apéndice. Por lo tanto, no es el fin, nos queda todavía la mitad de la clase, pero la primera parte de materia es solo esto, ya si se fijan, materia es muy poco lo que estamos viendo ahora, en sistemas en general ha sido muy poca materia, y es porque ya hemos visto todos los tejidos básicos, solamente lo tenemos que aprender los esquemas o estructuras de la arquitectura en general. Por lo tanto, ¿qué nos vamos a aprender de esta clase? Las funciones básicas de cada uno de los anexos, el tipo de tejido que lo conforma, ya sea el epitelio que se encuentra en la vesícula o en las glándulas salivales o qué sé yo, y un nombre de las estructuras, ya por ejemplo, acinos, ducto pancreático, islote de Langerhans, mal. Todo ese tipo de estructuras es la que vamos, debiésemos aprenderlo para el solemne. Ahora voy a pasar la lista, vamos a esperar un poquito y vamos a terminar con las imágenes. ¿Por qué es tan importante las imágenes? Porque como el solemne 3, materia no es mucha, la parte del parcial va a ser así, de esta forma. Vamos a tener imágenes con rótulos y lo importante que vamos a hacer es definir el órgano y el rótulo señalado. O sea, en este caso nos va a salir, por ejemplo, lo que está acá como SD de esta glándula. Nosotros debiésemos decir glándula salival y la estructura va a ser conducto excretor. Así va a ser el parcial, ¿ya? Con rótulos. Porque materia, muy poquito. ¿Es o no es? Profe, ¿es la otra semana? Sí, ¿En los laboratorios? en los laboratorios. La otra semana terminamos. Altamirano.